Muy buenas tardes, mi equipo y yo presentaremos la práctica 4, precipitación de proteínas. La precipitación de proteínas es uno de los procedimientos más empleados en los procesos metodológicos de la bioquímica moderna. De ahí que sea necesario tener claro los principios en que se basan los diversos tipos de precipitaciones. El punto clave para entender la precipitación de las proteínas es que la proteína es una molécula cargada tanto positiva como negativamente y que por consiguiente pueden reaccionar entre sí, o con iones de descargas o con el agua. Podemos, por lo tanto, señalar tres tipos de interacciones de una proteína en una solución. A. Proteína-proteína. B. Proteína-agua. O C. Proteína-iones pequeños. Los objetivos de esta práctica son conocer mejor la precipitación de proteínas, cuáles son las maneras de hacerlo y por qué sucede. Ejecutar métodos bioquímicos para la identificación de proteínas presentes en alimentos comunes en casa. Por ejemplo, el huevo. Como antecedentes tenemos que la precipitación de proteínas nos permite eliminar selectivamente la proteína de una muestra o reducir la interacción de una molécula pequeña. También tenemos que las proteínas globulares precipitan debido a los radicales R, libres de aminoácidos que al ionizarse forman puentes de hidrógenos con las moléculas de agua. También tenemos que el sulfato de amonio es muy utilizado para la precipitación de proteínas. Hace que el agua compita entre la disolución de esta sal o de la proteína. También vamos a utilizar el procedimiento salting-in. También es conocido por la precipitación de cristalización o ahogamiento. Trata de una concentración de sal para poder hacer precipitar la proteína. Yo voy a hablar de los procedimientos. Primero voy a hablar de precipitación por salación. Este comienza con rompiéndose un huevo, separando la yema de la clara para agitarlo suavemente, pasarlo a un vaso precipitado de 250 mililitros, añadir la misma cantidad de volumen en una solución saturada con sulfato de amonio y empezar a agitar de manera suave. Para después volver el precipitado a un vaso de 100 mililitros y añadir 50 mililitros de cloruro de sodio, centrifugar por 5 minutos. El precipitado contiene ovoglobulina y el sobrenante contiene ovalbulina, todavía en solución. Conservar la solución para los próximos procedimientos. Procedimiento de reacción Biuret. Se trata de poner 3 tubos de ensayo identificados en una gradilla, pipetear 1 mililitro de agua destilada en el tubo 1, ovalbumina en el tubo 2 y ovoglobulina en el tubo 3. Agregar 1.0 mililitros del reactivo Biuret a cada tubo, agitar bien y dejar reposar por 10 minutos. Observar el color que se desarrolla en la reacción. Si cambia de color, pues es positivo. Procedimiento por precipitación por solventes orgánicos. Estos empiezan con 3 tubos en una gradilla, se les pipetea albumina de huevo al 0.1 en el tubo 1, 2 y 3. Al tubo 4 se le pipetea 2 mililitros de agua destilada. Después se pipetea 0.5 mililitros de ácido clorhídrico al tubo 1, hidróxido de sodio al tubo 2 y solución amortiguadora acetato al tubo 3. Se pipetea 2.5 mililitros de etanol a cada uno de los 4 tubos. Se observa la turbidez relativa de los tubos que indica la precipitación y se anotan los resultados. El proceso de precipitación por sales se debe probablemente a la unión de los cationes positivos a las cadenas con carga negativa del dominio hidrofílico de las proteínas, lo que ocasiona la minimización de la carga de las proteínas y el término de repulsión electrostática proteína-proteína 11. La reacción de Biuret. El reactivo consiste en una solución acuosa de sulfato cúprico en medio alcalino. Este reactivo da un ensayo positivo de los enlaces peptídicos entre aminoácidos cuando la solución queda de color violeta. La precipitación de solventes orgánicos. Precipitación de una proteína por la adición de un solvente orgánico como etanol o acetona a una solución acuosa de proteínas, produciendo agregados de moléculas proteicas que tienden a precipitar. Como resultado
de la reacción Biuret tuvimos que el tubo 1 que tenía el contenido de agua destilada tuvo una reacción negativa porque no cambió de color. El tubo 2 que tenía la ovoalbúmina tuvo una reacción positiva con un color azul cristalino. Para el tubo 3 tenía el contenido ovoglobulina, tuvo también reacción positiva con un color morado. Para la precipitación por solventes orgánicos, el tubo 1 que tenía contenido albúmina, el solvente fue el etanol, tuvo una reacción negativa. Para el tubo 2, teniendo también contenido albúmina con el solvente etanol, tuvo una reacción positiva. Para el tubo 3 tenía albúmina, también el solvente etanol y tuvo una reacción positiva. Para el tubo 4 que tenía contenido de agua destilada, el solvente de etanol tuvo una reacción negativa. La discusión entre mis compañeras y yo fue que pudimos observar los cambios de tonalidades de la práctica que pues se debe a los reactivos utilizados, el huevo y su tiempo. Y para finalizar, concluimos que con ayuda de esta práctica se logró conocer mejor cómo se ve la proteína, que existen diferentes métodos para precipitarla, como lo es por la salación, con vinagre, alcohol e incluso agua purificada.